Meu nome é Vinícius Rodrigues, sou o presidente da Associação Brasileira de Vítimas de Cybertortura, que hoje se chama Intertec Brasil, e hoje nós teremos uma explicação acerca da cybertortura, a qual será compartilhada com os peritos, né, da Polícia de São Paulo, do Brasil. E hoje eu tenho a imensa honra de receber aqui a nossa palestrante, que é a senhora Alicia, que é presidente desde a Espanha, que é presidente do Observatório Internacional de Neurodireitos. Tenho também a presença do senhor Juan Carlos, da Espanha também, que é membro do Observatório Internacional e da organização Viatec, da Espanha. E também tem a senhora Carolina Carola, que faz parte da diretoria da Associação Brasileira, assim como eu. Então, estou fazendo essa abertura em português para que aqueles peritos e os expertos que vão assistir essa explicação, né, tenham conhecimento da sua origem, mas doravante será a explicação com a senhora Alicia em espanhol. Então, muito obrigado a todos que vierem assistir essa entrevista, né, ou melhor, essa explicação fundamental para o entendimento da cybertortura e dos direitos humanos. Olá, Alicia, como estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Vinicius, y a todos. Buenas noches. Eh, Os agradezco mucho este espacio porque es muy importante entender qué tipo de tecnología hay detrás, ¿vale? Así que yo, bueno, pues lo que tú me digas, Vinicius. ¿Quieres La que lo exponga pregunta, yo? ¿Quieres que tú me preguntas o yo te respondo, ¿verdad? O simplemente hablo de la tecnología y tú traduces, tú quieras. es que no es necesario hacer la traducción, una vez que los brasileños pueden comprender, no pueden hablar bien, pero pueden comprender español, es muy tranquilo. Yo Entonces, lo podemos agradezco, empezar. porque el portugués no lo domino. Bueno, creo que lo mejor va a ser enfocarse desde la víctima, ¿vale? La víctima, lo que vivimos, ¿vale? Lo primero que vivimos es un acoso, el acoso, ¿de acuerdo? El acoso nos hace que estemos digamos, en un constante malestar y en una tensión constante, ¿ok? Y el acoso tiene su sentido para el delito. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo observados desde nuestros propios teléfonos. Cuando ellos empiezan con el acoso, cuando comienzan el acoso, es porque ya llevan mucho tiempo observando nuestra actividad en los teléfonos y por internet, ¿de acuerdo? Así es como seleccionan a las víctimas. Ven qué tipo de sostén social tienen, ¿vale? Eso es muy importante. Si la víctima es susceptible, ¿vale? Es susceptible de ser una víctima de acoso electrónico, pero también de experimentación biomédica observacional. Porque el acoso tiene no solamente la función de desacreditarnos como enfermos mentales, sino que también de mantenernos en un estado de estrés constante. Ese estado de estrés constante que ellos van a utilizar, porque lo que están haciendo es decodificar nuestras frecuencias. Y ahora hay que entender esto. El genoma tiene música. La vida vibra. ¿Vale? Está la parte electromagnética por un lado, la parte bioquímica por otro. Cualquier organismo está vivo porque tiene frecuencias electromagnéticas y porque tiene una determinada bioquímica. Por ejemplo, cuando nos ponen en estado de estrés, el cortisol sube y daña nuestro cerebro. Eso es muy importante entenderlo. Si repasamos los historiales clínicos, que es lo que estamos haciendo ahora en España, nos percatamos que hay mucha documentación fraudulenta. ¿Qué significa fraudulenta? Falsa. Hay muchas víctimas que han sido diagnosticadas con daño cerebral sin padecerlo. No tienen daño cerebral, pero sí a la larga pueden tenerlo por los daños que las mismas interfaces invasivas, lo que son las BCI, el Brain Computer Interface, puede hacer en esos cerebros.
Vamos a intentar ver lo que es una interfaz invasiva, lo que es una BCI. Una BCI es simplemente un dispositivo sanitario que se implanta en los cuerpos, lo que ellos llaman el Internet de los cuerpos. ¿Vale? No sé si estoy dando mucha información, pero espero que me sigáis. Ese Internet de los cuerpos, ese dispositivo sanitario, ¿vale? Es controlado por Bluetooth y por Wi-Fi. ¿Vale? Cuando a ti te implantan a través de tu sistema arterial, lo que es sangre, te implantan nanobiotecnología, dispositivos sanitarios, esos dispositivos sanitarios son guiados por Bluetooth y por Wi-Fi. Cuando hablamos de un cuerpo, de un organismo sin dispositivo sanitario, lo único metálico que tiene un organismo es la ferritina, el hierro en sangre. Eso no se puede manipular, en el sentido, verán, no se puede manipular para agredir a alguien, para geolocalizar a alguien. No sé si me estáis siguiendo, sé que la parte biomédica es más complicada, pero entonces, esa nanobiotecnología, esas BCI, se localizan en, sobre todo, sistema endocrino, cerebro, bueno, ahí, y sobre todo también porque regeneran tejidos, y cuando hablamos de regeneración de tejidos hablamos de biología sintética, ¿vale? Esa parte biomédica que desconoce la mayoría de las víctimas es fundamental, porque sin esta tecnología, sin esta nanobiotecnología, es imposible agredirnos, ni ubicarnos, ni geolocalizarnos en ninguna parte, ¿vale? Esa parte es muy importante. Bueno, mientras que ellos nos acosan es cuando ya estamos implantados. Una vez que comienza el acoso ya tenemos nosotros las interfaces implantadas en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Las ubican en determinadas zonas, que es hemisferio izquierdo, en el sentido de todo lo que es el control del lenguaje, el control del habla, ¿ok? Lo que es la tiroidea y toda la zona de la garganta para el control del habla, forzar el habla, ¿vale? Pero bueno, hay interfaces de todo tipo, ¿vale? Vale, eso al principio nos damos cuenta que controlan sobre todo sistema digestivo, nos hacen ir al baño, ¿vale? Nos crean, digamos, arritmias, ¿ok? Todo eso es el tronco del encéfalo, ¿vale? Todo eso va controlando cada nervio cerebral que tenemos, hasta que nos decodifican. Antes decía que hay en un organismo está la parte electromagnética, las frecuencias, ¿vale? La parte electromagnética, y por otro lado estaba la bioquímica, ¿vale? Ok, una vez que nos implantan esa BCI, ¿de qué se compone una BCI? ¿De qué se compone un dispositivo sanitario, ¿vale? BCI. Un dispositivo sanitario es un nodo, ¿vale? Un cuerpo, digamos, donde va recopilando toda la información, tiene luego unos nanocables y por último hacen a través de los fullerenos, entre ellos el grafeno, que conocemos bien, ellos con la radiación que emite y la radiación que recibe nuestro cuerpo por dispositivos externos cercanos a nosotros, porque es imposible no hacer esto sin la triangulación de 3 domicilios en el entorno de la víctima, en el entorno de la casa u hogar de la víctima. Esa triangulación es lo que hace posible, ¿vale?, el delito, ¿de acuerdo? Si no sería legal. Estamos hablando de dos aspectos. Ellos se mueven en la parte ilegal cuando implantan las BCI, triangulan en 3 domicilios alrededor del domicilio de la víctima, ¿vale? Y luego empieza la decodificación de frecuencias, de bajas frecuencias, porque los seres humanos, todo ser vivo, emitimos bajas frecuencias, ¿vale? ¿Cómo se registra la baja frecuencia en los seres humanos? Ok, cuando ellos empiezan ya con las agresiones, que empezamos también a recibir pitidos, el tinnitus en los oídos, ¿ok?
Eso es que va moviendo la nanobiotecnología, las interfaces. Ok. Pero esas interfaces de nodos, nanocables y nanotubos que van a hacer crecer y que van, ¿vale? Van apoderándose de cada uno de los órganos, ¿vale? A través de esa tecnología, porque tenemos que tener en cuenta que hablamos de micras, ¿vale? Hablamos de micras, que es mucho más delgado que un pelo. Mucho más delgado que un pelo, pero la resistencia de los fullerenos, del grafeno, la resistencia del grafeno, de los fullerenos, es mucho más alta que el acero. ¿Ok? Es mucho más resistente que el acero. Esos nanotubos pueden ser nanotubos simples o nanotubos dobles. ¿Vale? Que no. Entonces lo que vemos es que una interfaz implantada aquí, ¿vale? Puede apoderarse de mandíbula, ojo, ¿vale? Se extiende por todo el riego arterial. Todo el riego arterial, ¿de acuerdo? Normalmente ellos suelen poner una para lo que es la zona del habla, Broca, y otra para la zona de Wernicke, la zona del lenguaje. Y luego hay otra, ¿vale? Normalmente pegada a la tiroidea, para controlar desde abajo, ¿de acuerdo? Controlar desde abajo. Muchas víctimas dirán, me duelen las muelas, me duelen las muelas. Siento como me hacen daño a través de tocar los nervios de las muelas, ¿vale? Eso lo hace todo ese entramado de nodo, nanocable y nanotubo, ¿de acuerdo? Todo eso lo hace la nanobiotecnología, las interfaces. Ok, para tú registrar todo lo que es baja frecuencia de un organismo vivo, antes tienes que hacer de su casa, de la casa de la víctima, hacen una caja de Faraday, ¿de acuerdo? Decodifican sistema eléctrico, la red eléctrica, las luces, los televisores, las neveras, todo eso es decodificado. ¿Por qué es decodificado? Porque para tú registrar las bajas frecuencias, tienes que quitar y eliminar todo el ruido del entorno. Todo el ruido. Y aparte también, saber cuántas personas viven en la casa. Para tú discriminar a un sujeto víctima, tienes que discriminar también cuántos sujetos viven en esa casa, en esa caja de Faraday. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de dispositivos muy pequeños, por ejemplo, de resonancia y demás, que todo eso es porque estamos hablando siempre desde el ensayo clínico observacional, que nos vean, que nos vean. Ellos siempre nos tienen que ver, siempre. Entonces, al principio ellos saben cuando entramos y salimos de casa por el dispositivo de teléfono, por el móvil. Ellos saben cuando estamos durmiendo porque nuestro teléfono está recogiendo nuestras señales. Porque el dispositivo móvil, ¿vale? O un ordenador, una televisión, es una interfaz no invasiva. Es una interfaz. Un ordenador, un televisor, un móvil, son todo interfaces. Recogen todas las frecuencias de los cuerpos más cercanos. Más cercanos. ¿Ok? Entonces, de esa manera pueden implantarnos esas interfaces. Las interfaces invasivas, lo que son las BCI, se pueden implantar de 4 maneras. De 4 maneras. Inyectada, que es la más segura, ¿vale? De manera aérea, a través de, ¿vale? Eso es polvo, se puede, ¿ok? A través de la piel, y me falta una que es implantada con cirugía. Creo que es la que me falta. Vale. Entonces, normalmente, seguramente, y lo veo en muchos casos, ellos entran en casa. Ellos entran en casa y las pueden, o tenemos interfaces, pero por otros medios. No voy a cuestionar más que el delito. Aquí yo solamente voy a tratar el delito y lo que las BCI, ¿vale? Tienen el poder de hacer sobre los cuerpos. Ese Internet de los cuerpos, cómo recoge la Agencia de Protección de Datos Personales y derechos digitales. Dime, Carola. ¿Estás muteada? Voltei. Alicia, você comentou sobre o modus operandi
de nanotecnologia, né? Você conhece outros modus operandi que interceptam o cérebro das vítimas? Lo último no lo he Comprende? entendido mucho. Alicia, usted dijo a respecto de lo medio que ellos trabajan con la nanotecnología. Pero ustedes conocen otro medio que no sea la nanotecnología, otro medio que ellos usan para hacer molestar a las personas. A ver, es que, vuelvo a decirlo, sin nanobiotecnología implantada en los cuerpos, ellos no pueden localizarnos. Ellos no pueden localizar un organismo vivo que no porta metal ninguno, que no, ¿vale? Porque estamos hablando de silicio, estamos hablando de, evidentemente, de nanobiotecnología, eso es muy poquito, pero muy chiquitino, muy poca cosa, pero el suficiente poder como para encontrarnos allí donde estemos. Sim, mas assim, Alicia, a questão, aqui no Brasil, nós conhecemos outro modus operandi que acometem vítimas, não só por nanotecnologia. ¿Puedes describirme ese modus operandi y te explicaré en qué se basa? Eletroencefalograma. O número da atividade neural seria como as digitais dos nossos dedos ou a biometria dos nossos olhos. Elas são interceptáveis também. Claro, pero a ver, te É comento, Carola. remoto, não é algo que é implantado, mas também os Claro, metais do nosso corpo, assim como os metais da alimentação, também colaboram para pero te digo, a ver, interceptação. por eso he puntualizado lo de la ferritina. El único, digamos, metal o el único, ¿vale? Es la ferritina, pero la ferritina no se puede, no tiene esas propiedades. Nuestra ferritina no puede. Entonces, hablamos de nanopartículas. Una vez que ellos copian tu huella digital, tu huella cerebral, ¿vale? Perdón, tu firma cerebral, perdón, tu firma cerebral, evidentemente ya no tienes dónde esconderte. Pero es que la única manera de geolocalizarnos es con interfaz. No hay otro modo. Porque esas interfaces son metálicas, pero van recubiertas de una capa de proteínas biológicas. Entonces, Uhum. como es tan pequeño, y ya he dicho que hablamos de micras y hablamos, no sale, hay que buscarlo, sobre todo en analíticas. En analítica se puede estudiar el pelo, ¿vale? Porque yo no sé vosotros, pero no expulsáis el grafeno, no tenéis costras en la cabeza o en otras áreas. ¿Vosotros? Yo tuve el problema de las manchas de la piel, que actualmente bueno, se me ha Sí, pero eso quitado, es no sé cómo. eso es la reacción del sistema inmunológico al Sí, estrés exacto, sí. al estrés y demás. Y hay infecciones también y todo lo demás. Mm, es que no es posible que, y luego la radiación. No sé si vuestros cuerpos emiten, sobre todo porque cuando te implantan nanobiotecnología, nuestra temperatura corporal sube 1 grado mínimo. Es imposible que tu temperatura de 35, 36 grados suba 1 grado porque tu organismo estaría enfermo, tendrías una enfermedad, una patología. Pero si tu organismo sube 1 centígrado y de manera permanente, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo para que suba 1 grado mi temperatura corporal? Y es porque llevamos esas nanopartículas, llevamos esas interfaces. Y luego también hablamos de solamente 1 grado como temperatura corporal modificada de manera permanente. Pero, ¿y cuando emitimos tanta calor que hasta la piel se nos enrojece? No hay manera si no es con nanobiotecnología. Y es que es el Internet de los cuerpos, es que te vas a los ensayos, a lo que son los boletines oficiales del Estado, y en Brasil tiene que haberlos, sobre la biomonitorización del entorno. Nosotros somos entorno. Las nuevas vacunas llevan biomedicina. Las nuevas vacunas llevan
¿vale? Biomedicina es biomedicina, es ingeniería médica. Entonces, el problema no está en los adelantos científico-técnicos, el problema está en cómo se persigue el delito, en cómo determinada gente desaprensiva, ¿vale? Utiliza todo adelanto para beneficiarse, torturar y asesinar, ¿vale? A gente que no conoce lo que él sí conoce. Aquí el problema no es la ciencia, ni siquiera la tecnología. Aquí el problema es el delito. El delito. Entonces, llevamos décadas que las víctimas no conocen cómo se les hace esto. No saben cómo se les hace esto. Eso es muy importante entenderlo. Y conocer cómo los cuerpos estamos expuestos, no solamente a que utilicen un cuchillo, que todos utilizamos cuchillos para la mantequilla, para cortar la carne, también nos matan con cuchillos. Pero el problema no es el cuchillo, el problema es la intencionalidad tras el cuchillo. Pues con esto pasa lo mismo. Hay gente que se está haciendo de oro, ¿vale? Se está lucrando porque está robando datos de las víctimas. Hay todo un negocio, todo un arco, robótica, metaverso, biomedicina, militar, todo un montón de disciplinas que están utilizando esos datos para lucrarse. Y nosotros somos la materia prima. Nosotros somos la vaca a descuartizar para esos negocios. Eso hay que entenderlo, ¿vale? Eso hay que entenderlo muy bien. Y ahí está la gravedad, de que nuestros gobiernos tienen que entender que la ley de protección de datos personales y de derechos digitales no se está implementando, no está protegiendo a las víctimas. No se está protegiendo a las víctimas. Por eso las víctimas tenemos, ¿vale?, esa pedagogía de decir, está el marco legal o se está construyendo, ¿vale? Pero no hay canales de denuncia. No hay canales de denuncia. Primero, porque las víctimas no saben lo que les está pasando. Saben que están siendo agredidas, evidentemente, pero no saben ni con la tecnología, ni saben cómo lo llevan a cabo, y normalmente señalamos a los cuerpos de seguridad implicados porque ellos son los que recopilan los datos, la mayoría de las veces. Estamos hablando de corrupción institucional. Hablamos de corrupción institucional. Hablamos de leyes de ensayos clínicos observacionales. Hablamos de leyes sobre ciencia. Porque aquí son muchos los agentes que sacan partido. Es mucha la gente que saca tajada, que se beneficia de esto. Entonces, las organizaciones, nosotros, Salto Cuántico, Viatec, Libertec, todos tenemos que tener una interlocución directa con las instituciones y decirle, oiga, aquí está la ley, pero las víctimas están muy lejos para denunciar. Las víctimas tenemos que tener canales donde poder denunciar. Y para eso estamos nosotros, las organizaciones. Para recopilar los datos de las víctimas, coger esas leyes y hacerlas valer. Que esas leyes se cumplan. Porque además, las multas y las consecuencias son muy altas. Las multas y las consecuencias son muy altas. Es muy grave el delito. Es muy grave. Y todo eso tendremos que nosotros hacerlo llegar a las instituciones y que las instituciones respondan. Que no. Pero bueno, voy a seguir con la... Vale, ok. Hablábamos de la triangulación alrededor del domicilio de la víctima. Yo siempre digo que la víctima no se mueva. No se mueva. Primero porque las leyes, al menos aquí en España, y también las transnacionales, porque aquí hablamos cuando hay un paciente clínico que se va de un país a otro, ¿vale? Hay una ley que dice que ese paciente clínico, a pesar de que cruce el charco, por ejemplo el Atlántico, vaya de Brasil a España o de España a Brasil, el monitoreo se sigue haciendo. Después se le
se le adjudica otro grupo promotor dentro del mismo ensayo clínico, pero en Brasil o en España, donde esté localizado. Por eso cuando nos movemos por países, decimos, leche, seguimos siendo agredidos. Claro, porque hay legislación que sigue al paciente en ensayo clínico. Pero el problema es que ese paciente es un paciente en ensayo clínico con documentación fraudulenta, falsa. Fraudulenta. No hemos dado consentimiento. No hay consentimiento. Eso es importante entenderlo. Si os perdéis, me paráis, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un compañero que es Marcelo, que está en Brasil. Él tiene doble nacionalidad, española y brasileña. Él estaba en Barcelona cuando le implantan la tecnología, ¿vale? Y él me contaba eso, que en Brasil seguía siendo agredido. Y claro, yo tuve que buscar y decir, bueno, ¿cuál es el boletín? Y lo tengo el boletín del Estado donde dice que Marcelo, si es víctima o paciente en ensayo clínico observacional, da igual que esté en Barcelona a que esté en Sao Paulo. Da igual, porque él va a seguir estando dentro de ese grupo promotor de ensayo clínico observacional. Eso todo lo dicen las leyes. Pero claro, las víctimas no conocemos. Yo le comentaba también a Vinicius antes que yo llevo 6 años recogiendo testimonios, estudiando el delito, la tecnología y los boletines oficiales, ¿no? Y yo le decía, digo, ¿te has percatado, te has hecho una pregunta que no nos damos cuenta al principio? Pero ¿cuántos biomédicos hay siendo víctimas? ¿Cuántos médicos hay víctimas? No hay. No hay porque no puede haberlos, porque un biomédico o un médico rápidamente se percataría de lo que está viviendo y tendría herramientas para denunciarlo, porque es su marco de trabajo. El biomédico y el médico saben en qué marco están. Las demás víctimas no, el ingeniero en telecomunicaciones, el profesor, el funcionario de cualquier otro grupo que no pertenezca a la biomedicina o la medicina. No saben en qué marco se encuentran, no sabían integrar toda esa legislación. ¿Sería aconsejable usar algún smartwatch para monitorizar nuestra temperatura corporal, oxígeno? Ya que estamos, Pero, no sé, sería bastante a ver, interesante, ¿no? el problema, a ver, es que yo creo que sé que es difícil de asumir todo esto, pero el problema es que, bueno, quiero desembocar en lo que, ¿vale? Cuando hablamos del marco legal en el que nos encontramos, sin ese consentimiento, la mayor evidencia y la mayor prueba la tienen las instituciones. ¿Por qué la tienen las instituciones? Estamos hablando de un marco legal, ¿vale? Estamos hablando de ensayo clínico observacional. Si los dispositivos sanitarios están siendo controlados por la parte público-privada, nuestros datos, nuestra biolocalización, nuestra biomonitorización, la están haciendo con nuestros datos. Esa documentación existe. Cuando tú te lees un boletín oficial del Estado, donde han metido a un paciente en ensayo clínico observacional, todo eso se documenta. Se documenta, por ejemplo, ¿no? Alicia Cruz está metida en determinado ensayo clínico. Eso lo tiene y eso lo estamos haciendo aquí en España. Los consorcios. ¿Qué es un consorcio? Un contrato público-privado entre lo gubernamental y la empresa privada, ya sea en biomedicina o otro tipo de, ¿vale? Robótica o lo que sea, que esos son ya datos que van pasando por otro tipo de plataformas, ¿vale? Pero que lo que estamos hablando es que esa documentación la tienen ellos. Ya la tienen. Nosotros tenemos que exigir esa documentación. Decir, oiga, yo no he dado mi consentimiento, quiero esta documentación y yo ya me conozco la ley y sé cuáles son los pasos que tengo que dar. Por eso desde el observatorio
En cada uno de los países donde haya víctima tenemos que entrevistarnos con gente que conozca, abogados, un abogado, ¿vale? Que conozca bien lo que es la ley de protección de datos y la de ensayo clínico. Ir con los deberes hechos en el sentido, nosotros ya no hemos leído las leyes del país de Brasil, nos entrevistamos con el asesor, con el abogado, ¿vale? Y le consultamos todas nuestras dudas. ¿Por qué? Porque en esas leyes vienen los pasos a reclamar. Vienen los pasos en los que nosotros tenemos, los pasos que tenemos que dar para denunciar lo que nos está pasando. ¿Qué pasa con las víctimas? Hasta ahora la víctima que no conoce el marco legal va a la fiscalía y dice, me están agrediendo por energía dirigida. Y tú miras al militar que tienes identificado, claro, o al policía, claro. Entonces, claro, el policía va o va el promotor del ensayo clínico y le dice al fiscal, no le haga usted caso a esa persona, que esa persona no está bien. ¿Se investiga? No se investiga, porque ni la víctima sabe en el marco legal en el que se encuentra, ¿vale? Luego hay un médico que dice que tú estás loca y el militar dice, oiga, es que este señor yo no sé lo que está diciendo, pero yo soy ¿vale? Un cuerpo de seguridad respetable, ¿vale? Que esa persona no está bien, como dice el médico. ¿Entendéis el marco? ¿Entendéis el escenario? Entonces, para que las denuncias, nuestras denuncias, realmente se investiguen, tenemos que conocer el marco legal en el que ellos se esconden y documentarlo. Porque a ver, hemos empezado a hablar de que cuando empieza el acoso, hay personas que sí conocemos del acoso. Hay vecinos que de buenas a primeras conocen cosas de nuestra intimidad. ¿Cómo una persona, un vecino puede conocer algo de mi intimidad si no está metido en mi teléfono o está metido en mi cama, en la cocina cuando discuto con mi pareja? ¿Cómo conocen eso? Pues evidentemente porque hay una tecnología que lo hace posible. Y estamos hablando de antenas radares de pared, de plataformas multiservicios, donde por un lado va lo cibernético y por otro va lo electromagnético. Toda esa tecnología, ellos la tienen en una casa en concreto. Los otros dos domicilios de triangulación simplemente son repetidores. Entonces, nosotros salimos, entramos, salimos, entramos. Hay dos o tres meses en el que ellos nos siguen por todos lados, ¿no es verdad? Para no perder la señal. Con esos 3 meses tienen bastante para no perder la señal. Ya luego, da igual que tú te muevas porque ya las interfaces están colocadas, tus bajas frecuencias van clonando la sinapsis de tu cerebro, lo que es tu firma cerebral, y ya la inteligencia artificial traduce todas tus señales, todo. Ritmo cardíaco, presión arterial, pensamiento. El otro día, cuando tuvimos la reunión con Gina Romero hizo una apreciación. Sabemos, lo dijo porque ella tiene un mandato como comisionada de Naciones Unidas. Sabemos que el primer paso es la privacidad, se viola la privacidad. El segundo paso es la expresividad. Cuando registran tu conectoma, tu firma cerebral, ¿vale? Ya pueden controlar tu conducta, ya pueden controlar tu expresividad. Entonces, su mandato era cómo la inteligencia artificial podía, ¿vale?, interferir en las organizaciones como las nuestras, Ese era el mandato, ese es el mandato de Gina Romero ahora, cómo la inteligencia artificial a través de ese Internet de los cuerpos, de los que estamos saboteados, ¿vale?, interfiere en la operatividad, en la manera de trabajar que tenemos nosotros. Es sencillo. Por un lado está la huella digital, que es a través de los dispositivos. Por otro lado está la firma cerebral. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Que ellos ya lo controlan todo. Entonces hay que ser muy consciente no solamente del nivel tecnológico y la vulnerabilidad a la que estamos expuestos,
sino el marco legal, la legislación que nos puede proteger, porque es la que ellos utilizan para protegerse a sí mismos. Y hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta. No nos queda otra. Entonces hay que conocer muy bien la legislación que nos afecta y presionar, presionar, presionar y documentar todos los casos. Todos los casos. Todos los casos. Todos los casos. Y bueno, creo que aparte de todo lo que hemos dicho, aparte, creo que es fundamental ahora mismo la situación en la que estamos, las organizaciones y las víctimas que ya conocemos bien, ¿vale? El grado y el control sobre la conducta. Yo no sé si allí en Brasil existe ya el grado o la universidad de lo que es neurociencia, ¿vale? Pero hay una arquitectura, no solamente de ensayo clínico, del cual, ¿vale? Toda esa información, ¿ok? Se beneficia también la parte académica. Hasta ahora, las víctimas no habían podido denunciar por lo que hemos dicho. No conocían la tecnología, no conocían el marco legal en el que estaban estos. Entonces nosotros sabemos perfectamente que ninguno de los que estamos aquí y ninguno de los que están en nuestras organizaciones han dado su consentimiento. ¿Vale? Porque también hay otro marco que es el de la seguridad nacional, ¿vale? Que por eso incriminan a las víctimas para una vez ponerle ya la camisa de fuerza. Una cosa es lo que es paciente en ensayo clínico, pero cuando el paciente se vuelve peligroso, y digo peligroso, ya sea por denuncia o ya sea porque sabe perfectamente o ha identificado perfectamente a sus agresores, ¿vale? Y evidentemente los agresores tienen miedo. Porque en el ensayo clínico hay dos grupos. Hay dos grupos que monitorean a la víctima, al paciente clínico observacional. El que recoge los datos, esos vecinos, y luego están los que utilizan los datos. Hay dos grupos en todo, ¿vale? En todo esto. Entonces, uno son los que nosotros identificamos de manera próxima y luego lo que utilizan esos datos. Los datos robados, ¿eh? Son todos siempre datos robados. Siempre. ¿Ok? Entonces, conociendo ese marco legal, ya sabemos cómo denunciar. Ya no somos víctimas de cibertortura, porque la cibertortura, en el sentido de que nosotros cogimos el término de Naciones Unidas, donde el último punto a recomendar por Neil Mercer, por el relator, que él advierte a los gobiernos, oiga, que esto con la nanopartícula, con lo que es nanotecnología, está pasando, es posible. Ahí le dice a Neil Mercer a los gobiernos, oiga, que esto sabemos que es posible, ¿qué está pasando? Que no hay canales de denuncia y cada vez hay más denuncia ante Naciones Unidas de víctimas de muchos países, ¿ok? Por el robo de datos. El robo de datos se va incrementando porque es un negocio de la pequeña y mediana empresa. Y ahora voy a explicar otra cosa muy importante, para que lo entendáis. A ver, es a lo que yo quería ir. Por ejemplo, en todo país hay una agencia de inteligencia artificial, de lo que es, digamos, la gestión de la inteligencia artificial. ¿Vale? Ok. Que se supone que supervisa cómo esa inteligencia artificial se implementa en muchas disciplinas y en la empresa privada también. ¿Vale? En disciplinas académicas y en las empresas privadas. Se supone que la supervisa. ¿De acuerdo? Entonces, la inteligencia aplicada a la parte biomédica, al Internet de los cuerpos, es la de mayor alto riesgo. Alto riesgo. Es muy grave cualquier delito proveniente de una inteligencia artificial que se implemente a nivel biosanitario, que es lo que nos pasa a nosotros. Vale. Ok. Vale, muy bien. Pues teniendo en cuenta eso, hay que tener también en cuenta que desde industria, desde el Ministerio de Industria, esos consorcios, esas empresas, los contratos con público-privado, ¿no? Con el gobierno. El gobierno lanza programas estatales, ¿vale? Programas estatales para la investigación, la implementación de la inteligencia artificial, ¿no es verdad?
Eso lo hace. El gobierno dice, vamos a financiar, por ejemplo, 31 millones para la cognición aplicada a la inteligencia artificial. Bueno, esa cognición sale de las víctimas. Esa cognición sale de nuestro cerebro, del monitoreo y la copia. Por eso la tortura es sensorial. Y cuando hablamos de sensorial, hablamos de fisiología, hablamos de cognición y hablamos de emociones. Tortura sensorial, de pensamiento, de privacidad, ¿vale? Entonces, quiero que entendamos esto. Cuando hablamos de programas estatales, hablamos de una financiación pública-privada. Por eso os he dicho antes que la documentación, la mayor evidencia está en las instituciones. Y nosotros, conociendo las leyes, tenemos que saber cómo exigir esa documentación. Exigirla, porque es nuestra. Se supone que nosotros hemos consentido esa biomonitorización, esa extracción de datos que nos pertenece a nosotros, porque en la firma cerebral no hay firma cerebral que no lleve nuestra identidad. No es simplemente radiofrecuencia, no es simplemente una recogida de baja frecuencia, no. Estamos hablando de nuestras experiencias, estamos hablando de cómo nosotros experimentamos las cosas y somos únicos. Si el genoma es único en cada uno de nosotros, esa recogida de datos es única y lleva nuestra impronta, lleva nuestra identidad. Cada uno que se ponga, cuando una persona se pone la diadema y experimenta tu recogida de frecuencia, experimenta a Carola, experimenta a JC, experimenta a Vinicius, me experimenta a mí. No se puede deshacer la identidad de la recopilación de datos. No pueden deshacerse de eso. ¿Ok? Por eso es tan importante conocer las leyes y tan importante conocer la tecnología. El acoso es simplemente para distraernos, para que estemos constantemente irritados, caigamos agotados y nos den por locos, pero también para distraer la atención de lo importante. Para distraer la atención de lo importante, del negocio que tienen montado, porque es un negocio. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Eso no sé si he sido, pero bueno, también yo soy bastante dura porque llevo ya muchos años con esto. Que no. Pues, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que Uma se me olvide? pergunta, se eu posso fazer, Vinícius, mais uma pergunta para a Alicia? Se tu já viu algum equipo em tu vista, perto de ti, No lo he entendido. próximo a Alicia, Sí. ¿has visto dispositivo de rádio? un equipo que ellos usan con sus Bueno, audios? Carola, os tengo que mandar un boletín oficial del Estado de aquí, de España, que lo habrá también similar en Brasil, en todos los países, de hecho. En aquellos, pues, evidentemente, como Chile o España, que se supone que son los más adelantados, os mandaré el boletín, que se llama Nambiosis, ¿vale? En ese boletín no solamente se recoge lo que es la parte público-privada, lo que son los consorcios, sino que también vienen los dispositivos. Vienen los dispositivos, tú los metes, los buscas en internet y te dice, el dispositivo esto y esto. Y te da toda la información. Sí es cierto que a lo mejor una persona que a lo mejor no entienda muy bien esa parte, sobre todo física o técnica, a lo mejor se pierde un poco, pero también podemos consultarlo, ¿vale? Que todo eso se puede consultar con especialistas y demás para que todo el mundo entienda, ¿vale? ¿Qué función tiene ese dispositivo? Y hay una cosa que quería, porque antes he dicho que cuando nos queman, la agresión no viene de fuera. La agresión viene de dentro. né? De dentro. Porque emitimos tal calor que nuestra piel hierve. Sim, por Nuestra conta dos piel- metais, seja ele se é implantado ou ingerido. Exactamente.
E o Entonces, Juan, já chegou a ver algum dispositivo próximo dele? O Juan Carlos? hay otra cosa que, porque eso se llama, lo que es en nanociencia, se llama abrasiones, ¿no? Lo llaman abrasiones iónicas. En el caso de la piel se llaman abrasiones iónicas. También están las abrasiones eléctricas, cuando, por ejemplo, ¿no? Son como picaduras o como... Esas son abrasiones eléctricas, ¿vale? Pero hay otro tipo que sí es verdad que a lo mejor también hay determinados dispositivos, ¿vale? Que sí pueden quemarnos por láser, porque la quemadura de láser es muy específica también. Todo eso deberíamos también hacer algún taller, porque bueno, más que todo porque la variedad... Es curioso porque muchas víctimas se asustan y dicen, es que no entiendo cómo pueden paralizarme una pierna, no entiendo cómo pueden hacerme ir al baño, no entiendo cómo puedo sufrir hipoxia o asfixia, ¿no? Pero claro, al controlar tu sistema nervioso central, pueden replicarte todo tipo de torturas, todo tipo de torturas. Pues simplemente es una recogida de frecuencia que luego a través del dispositivo en tu sistema nervioso central te la replican. Pues ya está. Pueden hacer que miles de cosas. Hay otra cosa que, por ejemplo, cuando nos hacen dormir mucho o no nos dejan dormir, ¿vale? O no nos dejan dormir, ¿vale? Voy a explicar eso que es más sencillo para que la gente vaya, ¿vale? Para que todos los demás entiendan. Se supone que nosotros cuando estamos despiertos, que estamos alerta, estamos en frecuencia beta, ¿vale? Lo que se llama frecuencia beta. Estamos despiertos, estamos interactuando, hablamos, atendemos, pero si hubiese un dispositivo, como es una interfaz, una BCI en nuestro cerebro, y emitiese ondas alfa, ¿qué ocurriría? Porque las ondas alfa son diferentes a las beta. Cuando a ti ese dispositivo obliga a tu cerebro a estar en ondas alfa, ¿qué es lo que ocurre? Que tú tiendes a dormirte, Y aunque tú intentes mantenerte despierto, con ondas beta, estamos hablando de un dispositivo externo a tu cerebro que te obliga a dormirte, que te obliga a relajarte y ¿vale? A disminuir tu atención, a que puedas interactuar con los demás, ¿vale? A que te puedas mantener erguido y recto, ¿no? Pues nada, te vas relajando, vas cerrando los ojos y en ese momento pueden pasarte al siguiente, beta, alfa, delta. ¿Qué ocurre cuando al principio nos mantienen en delta? Se supone que cuando nosotros estamos dormidos, ¿vale? Una de las fases del sueño es la que hace que repasemos todo lo que hemos vivido durante el día. Por ejemplo, tú te levantas por la mañana a las 8 de la mañana, te vas a trabajar, vuelves, le das de comer a tus hijos, Bueno, pues nuestro cerebro, digamos, que tiene sus propios deberes. Repasa todo lo que has hecho durante el día, ¿vale? Y ajusta, resuelve los dilemas o las problemáticas que has tenido durante. En esa fase, y eso viene en el informe de cibertortura, donde se da nombre al delito, en esa fase ellos mantienen con nosotros un interrogatorio, el interrogatorio mejorado, que se puede hacer a través de neurotecnología. Toda esa recopilación de datos, no solamente las frecuencias que durante el día tenemos, nuestras experiencias, sino que cuando estamos en esa fase, ¿vale? Donde resolvemos nuestros dilemas, ellos interfieren directamente. De hecho, como es la fase de mayor agitación, nuestro organismo está, digamos, programado para que a partir de la segunda vértebra del cuello, de abajo hacia abajo, estemos inmovilizados, estemos quietos, no nos podamos mover, porque nuestro cerebro tiene mucha actividad, tiene mucha actividad, ¿vale? Resolvemos todos esos dilemas con el aprendizaje del día o en el aprendizaje anterior, pero claro, ellos pueden interferir y ahí viene el lavado de cerebro. Cuando nos levantamos por la mañana, que nos levantamos con la cabeza como amortillada, o nos levantamos tristes, o nos levantamos irascibles,
es porque a través de esa manipulación del subconsciente por parte de ellos, ¿vale? Pues bueno, nos levantamos con esas consecuencias, ¿no? Nos sentimos irascibles, nos sentimos tal, y no nos percatamos de lo que han hecho, lo que la neotecnología, la tecnología y ellos, los agresores, han hecho con nosotros. Hay una cosa, Lo que yo sí me he percatado, que en la recuperación de la vigilia he podido notar nítidamente la narrativa, incluso identificando las voces, que son la mayoría de los casos de los más cercanos a mi domicilio. exactamente. Y es ahí cuando me doy cuenta que me están haciendo un lavado de cerebro y aprovechando mi hora de sueño, que es cuando somos más vulnerables. En ese despertar, en esa vigilia, en ese que vas despertándote, si puedes quedarte con determinada memoria, ¿vale? De lo que te han hecho o de qué tipo de mensajes te han lanzado durante el sueño. Ah, y hay otra cosa que quería decir, que ahora lo diré, recordarme lo de los transistores de radio. Vale, eso es muy importante, transistores de radio en las BCI. Pero eso, nos quedamos con ¿vale? Esos mensajes cuando vamos despertándonos, ¿de acuerdo? Luego está la fase de mayor relajación, que se supone que, ¿vale? Nuestro cerebro está a mínimos y nuestro organismo, ¿vale? También está más relajado, ¿no? Eso según la paliza o lo que te hayan hecho durante la noche, sabrás identificar en qué fase te han mantenido, ¿vale? Y más o menos lo que te han hecho, ¿no? Aparte de los típicos dolores, me duele aquí o me duele allá, ¿sabes? Porque sabes perfectamente que cuando hacen un borrado de memoria, también no solamente es que no te dejen descansar y tu memoria, evidentemente, por el estrés, por la ausencia de descanso, sino también porque te tocan lóbulos temporales y también corteza frontal, como que, ¿vale? Esa memoria pueden hacer el borrado de memoria. Pero hay una cosa que no he dicho que es muy importante, y es que las BCI están hechas de transistores de radio. Cuando hablamos de una radio, hablamos del programa de radio que nos llega a través de las ondas, ¿no? ¿No es verdad? Una de las cosas que a ellos más les gusta es diagnosticar esquizofrenia, ¿no es verdad? La esquizofrenia, ¿ok? No significa daño cerebral. La esquizofrenia se supone que son voces, ¿vale? O audiciones dentro de nuestro cerebro. Es como sería un pensamiento que no es el controlado por nosotros, que nos habla, ¿vale? Pero la esquizofrenia no supone daño cerebral. Aquí hay una asociación que se llama Nueva Psiquiatría, que recoge los casos de familiares con víctimas del delito. Lo que ocurre es que no ha tenido en cuenta la parte de la implantación de las interfaces y del robo de datos. Aunque yo creo que he intentado ya hablar con el presidente, porque es un psiquiatra, igual que un psiquiatra era el Pau Pérez Sale, que ayudó a reconocer la escritura. Un momento. Javier Álvarez, ¿puede ser? Exactamente, Javier Álvarez. Bueno, pues la esquizofrenia, que aparece en el DSM, en el Manual de Diagnóstico de Psiquiatría, una psiquiatría muy interesada de Estados Unidos, ¿vale? Un país que lleva torturando muchas décadas, ya conocemos bien qué intervenciones tiene Estados Unidos en el mundo en general, pero también en Latinoamérica, ¿vale? Y ahora lo estamos conociendo bien en Europa con el tema de Gaza. Bueno, pues cuando hablamos de que la esquizofrenia pues, son esas voces, pero no implica daño cerebral, hablamos de la experimentación sobre el cerebro. Entonces lo que hicieron con el DSM-3, que es de 1980, y ya existía la biología sintética, ¿vale? Que la biología sintética es una disciplina donde la intervención de la reconstrucción de tejido y esa parte de monitoreo por internet, ¿vale? Es una, donde hay una parte integral de esa tecnología, ¿vale? Estamos hablando del control de las células, ¿vale? Estamos hablando siempre de una reconstrucción, pero del control de las células, ¿vale? Esa biología sintética, que es lo que también vemos, ¿vale? Como parte
vamos, las interfaces invasivas, pasaremos la documentación a esos forenses allí en Brasil para que ellos entiendan, ¿vale? No solamente la tecnología, el marco legal, sino hasta dónde es capaz de reconstruir tejido esta tecnología, estas interfaces, ¿ok? Eso es muy importante entender. No, por eso hablamos siempre de no solamente robo de datos sensibles, biométrico, neurodatos y datos biomédicos, sino que hablamos de experimentación ilegal, sin consentimiento. Sin consentimiento. Las víctimas de cibertortura nunca han dado su consentimiento, que por eso somos víctimas, no somos pacientes. ¿Vale? Hay que primero también porque desde las múltiples disciplinas también hay que, ¿vale?, integrar conceptos, hay que integrar determinada terminología. Bueno, pues cuando hablamos de mensajes audibles en las víctimas, lo que llamamos V2K, el otro día cuando entrevistábamos a Liliana en Colombia, que toda su familia son víctimas, sus 2 hijos y ella, que todavía vamos a intentar otra vez hablar con la fiscalía. Una cosa es la V2K, que son voces dirigidas al cráneo, ¿vale? Eso es una antena radar que cuando tiene cerca, próxima a esa antena radar, hay determinadas personas, se puede dirigir esas frecuencias de manera que tu ferritina, tu cerebro, recoja esos mensajes. Pero yo le decía a Liliana, cuando tú te mueves de tu casa, cuando tú ya no los tienes próximos a domicilio y te mueves a cualquier sitio, tú sigues recibiendo esos mensajes, porque hay que diferenciar la V2K de la emisión por transistores de radio de las interfaces. Son 2 cosas bien diferentes. Porque ahora mismo la logística, antenas, sincrotrones, eso ahora lo vamos a tratar en el segundo podcast que tenemos pendiente JC y yo, ¿vale? La logística ya está implantada, tenemos las antenas, tenemos ¿cómo se llama? Lo que está, ay, chico, ¿cómo se llama? Que no me sale la... Están los sincrotrones, están las antenas, están los dispositivos, las interfaces, satélites. Ahí está. Hay una cosa que quiero explicar, lo voy a adelantar ahora, que va a aparecer en el podcast, el nuevo podcast, ¿vale? Que trata sobre ese robo de la firma cerebral. Aquí en España, en Barcelona, así en el 2011, se inauguró lo que se llama el sincrotrón, ¿vale? Que eso es, digamos, una instalación enorme con una capacidad de generar energía para lo que llaman líneas de trabajo, líneas de investigación. Entre ellas evidentemente la biosanitaria. Así es como se biomonitoriza a las personas. Antes de que existiese toda la logística implantada, todas las antenas y repetidores de antenas y el sincrotrón que seguramente hay en Brasil, creo que también hay, ¿vale? Eso lo sabréis mejor los compañeros allí en Brasil. Pero ese tipo de tecnología, ese tipo de arquitectura biomonitoriza a los pacientes, ¿vale? Toda esa arquitectura ya la tenemos, ¿vale? Toda esa arquitectura ya la tenemos. Ahora lo que tenemos es que denunciar en los términos en lo que las leyes recogen, ¿vale? Y hasta ahora las víctimas no habían podido denunciar en una terminología que no conocían. Los consideraban locos, claro. Es que me está agrediendo el militar que tengo, ¿vale? Mi vecino. Y claro, cuando el promotor del ensayo clínico o uno de ellos con determinada relevancia o peso institucional iba y decía, no, es que esta persona, mire, se lo certifico yo que está loco. No se investiga. No se investiga. Ese es el marco, esa es la realidad de las víctimas de cibertortura. Y son muchas y siguen creciendo porque los consorcios admiten a medianas y pequeñas empresas privadas.
que roban los datos con la red clientelar corrupta en las instituciones. Así está hecho el delito. Pues se nos queda mal cuerpo, lo sé. Pero bueno, el saber nos da ventaja. Nos da mucha ventaja el saber cómo está confeccionado todo. De hecho, yo, tanto a Horacio como a Vinicius, me leeré también las leyes de ensayo clínico en cada uno de los países, ¿vale? Porque es más fácil a lo mejor entender una ley de seguridad nacional, o más fácil de entender que a lo mejor la de ensayo clínico, ver cómo cuál es la arquitectura en Brasil para poder unir Brasil con España, España con Chile, Chile con Brasil, que seguramente será muy parecida la del ensayo clínico. Eso es muy importante saber, ¿vale? Porque cuando meten a una víctima de cibertortura no la meten en una, digamos, en un consorcio, en una línea de investigación, normalmente nos meten en varias. A las mujeres, aparato reproductor, ginecología, envejecimiento, ¿vale? Todas esas líneas de investigación existen, salud mental, ¿vale? Todas esas líneas de investigación biomédicas existen, pero siempre, en los casos de cibertortura, siempre es observacional. Observacional. ¿De acuerdo? Observacional. Que por eso nos acosan y por eso, ya lo he explicado antes, ¿no? Toda la función que tiene el acoso. Muchas gracias. A vosotros. De todas Tchau, maneras, pessoal. Boa tarde. gracias, Carola. De todas maneras, en el podcast, para que lo tengáis todavía mucho más, ¿vale? Y que la gente lo pueda usar, en el podcast vamos a tratamos las organizaciones, las víctimas primero, tratamos luego ahora la tecnología y las neurociencias, luego el marco legal y bueno, y el negocio. Ya veremos cómo lo hacemos, si podemos hacerlo todo lo más resumido posible para que todo el mundo lo entienda. Pero lo de hoy ha sido como ha estado muy bien. Yo lo agradezco, no me alargo más. Muchas gracias, A JC, Alicia. vosotros. Buenas noches. Que igualmente.